En el cuarto y último apartado del primer tema de la asignatura de álgebra lineal, vamos a continuar a estudiar conceptos, ideas que surgen automáticamente de las definiciones de espacio vectorial y de subespacio vectorial. Bueno, ya sabemos perfectamente, espero, qué es un espacio vectorial, qué es un subespacio vectorial, ¿vale? Hemos visto las propiedades que cumplen. Y ahora lo que vamos a estudiar son los conceptos de intersección y de unión de subespacios y todas las propiedades que se derivan de estos dos conceptos, ¿no? Se demostrará que la intersección de subespacios es siempre un subespacio, mientras que la unión de subespacios no es siempre un subespacio. Bueno, de esto último no haremos una demostración formal por falta de tiempo, simplemente lo vamos a anunciar, simplemente lo enunciaremos que la unión de subespacios no es siempre un subespacio. Y vamos a definir también la suma y la suma directa de subespacios. Si dos subespacios cumplen una cierta relación entre sí, que enunciaremos a lo largo del apartado, entonces se dirá que son complementarios. En otras palabras, los subespacios se dicen complementarios si cumplen unas propiedades que enunciaremos al finalizar esta sección. Y nada, por último, veremos la relación de Grassmann, que es una fórmula que nos será muy útil para calcular cuál es la dimensión dados dos subespacios, cuyas dimensiones son conocidas, cuál es la dimensión de su intersección, ¿de acuerdo? Es una fórmula que nos será de mucha utilidad para hacer resolver ciertos ejercicios. Entonces, comenzamos con la definición de intersección y con la intersección de los subespacios, ¿no? Vale. Ahora, imaginemos que tenemos dos conjuntos. A un conjunto lo llamamos conjunto A, ¿vale? Dos conjuntos cualesquiera de objetos. No tienen por qué ser espacios vectoriales ni subespacios vectoriales. Dos conjuntos cualesquiera. A uno de ellos lo llamamos A y al otro conjunto lo llamamos B. ¿Qué es la intersección de A y B? Pues es el conjunto formado por aquellos elementos que pertenezcan tanto a A como a B. Esto es la intersección de dos conjuntos, ¿no? Y se representa con un símbolo que es como un vaso puesto al contrario, ¿no? Como un vaso al que le hemos dado la vuelta, ¿no? Es una U es una U a la que hemos dado la vuelta, una U invertida, ¿no? Como vemos aquí. Bien, ahora vamos a suponer que A y B son dos subespacios, ¿de acuerdo? Más adelante, vamos a responder a la siguiente pregunta. Dados dos subespacios, ¿su intersección es también un subespacio? ¿O es un subespacio únicamente bajo ciertas condiciones? Esta es la pregunta a la que vamos a responder, ¿no? ¿Qué tiene que cumplirse? Pues tiene que cumplirse que la intersección de dos subespacios cumplan las dos propiedades definitorias que tiene que cumplir cualquier subespacio, que contenga el vector nulo y que sea cerrado ante la suma de vectores y ante el producto de un vector por escalar. Es decir, que dados dos vectores cualesquiera pertenecientes a la intersección, que una combinación cualquiera de estos dos vectores nos dé otro vector que también pertenezca a la intersección. Aquí tenemos un ejemplo de intersección de conjuntos, ¿no? Supongamos que tenemos un conjunto A formado por los tres objetos perro, gato y pez, ¿no? Y tenemos un segundo conjunto B formado por los objetos gato y vaca. ¿Cuál es la intersección de A con B? Pues es el conjunto formado por los objetos que pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. En este caso, la intersección sería el conjunto formado por el objeto gato. ¿De acuerdo? Ahora, más adelante vamos a trabajar para ilustrar el concepto de intersección de dos subespacios, vamos a trabajar con estos dos espacios vectoriales. Tenemos, por un lado, el subespacio definido como la clausura lineal de la base formada por los vectores 1, 0, menos 1 y 0, 1, 1. Y tenemos B definido como la clausura lineal de una base formada por un único vector 1, 1, 0. Ahora, si recordemos el concepto de dimensión que hemos visto en el apartado anterior, ¿cuál sería la dimensión de A? Sería igual a 2, ¿verdad? Y la dimensión de B sería igual a 1, ¿no? Porque la base de A tiene dos componentes y la base de B tiene un componente, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a ver ahora si la intersección de subespacios está en subespacios. Noten que el vector nulo, por definición de subespacio, pertenece tanto a A como a B. ¿Por qué? Porque por definición de subespacio, el vector nulo tiene que pertenecer a cualquier subespacio. Por lo tanto, la intersección entre dos subespacios cualquiera también va a contener este vector, ¿vale? El vector nulo. Ahora, supongamos que U y V son dos vectores cualesquiera de la intersección de A con B.
En tal caso, U y V serían dos vectores pertenecientes simultáneamente tanto a A como a B, ¿de acuerdo? Como A es un subespacio, si U y V pertenecen a A, entonces cualquier combinación lineal también debe pertenecer a A. Lo mismo pasa en B. Si U y V pertenecen también a B, entonces cualquier combinación lineal de U y V pertenecerá también a B. Entonces de aquí se razona que cualquier combinación lineal de dos vectores U y V pertenecientes a la intersección de A con B va a pertenecer simultáneamente tanto a A como a B. Conclusión, eh, A intersección B es un subespacio vectorial y se demuestra que cualquier intersección de subespacios vectoriales es también subespacio vectorial. ¿Vale? Eso lo tenemos reflejado aquí en esta proposición, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver esto a través del ejemplo, ¿vale? De un ejemplo con los dos subespacios A y B que hemos definido anteriormente, ¿no? La dimensión de A es igual a 2. Vamos a comenzar calculando las ecuaciones implícitas de A con B. ¿Por qué? Porque esto es así siempre. Supongamos que tenemos dos subespacios, ¿no? Y queremos calcular el subespacio de intersección. Para calcular el subespacio de intersección, lo que se tiene que hacer es calcular las ecuaciones implícitas de todos los subespacios interseccionados y unir las ecuaciones implícitas, de forma que las ecuaciones implícitas del subespacio de intersección sean la unión de todas las ecuaciones implícitas de cada uno de los subespacios que se interseccionan, ¿vale? Bien, comencemos con el subespacio A. Tenemos que la dimensión de A es igual a 2. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones contendrá cualquier forma implícita del subespacio A? Pues hacemos el cálculo n menos k igual a 3 menos 2 igual a 1. Entonces tenemos que encontrar una ecuación implícita que cumplan simultáneamente tanto el primer vector como el segundo vector de la base de A. Esto se puede hacer tanto a ojo, si conseguís verlo a ojo, como de forma analítica mediante las técnicas que hemos visto en el apartado 1.3, ¿de acuerdo? Fijaos a ojo que si cogéis una ecuación que tenga la forma x menos y más z igual a 0, esta ecuación la satisfacen tanto las componentes del vector 1, 0, menos 1 como las componentes del vector 0, 1, 1. Por lo tanto, tenemos ya calculada la ecuación implícita del subespacio A, x menos y más z igual a 0. Ahora hagamos lo mismo con el subespacio B, ¿no? ¿Cuál es la dimensión del subespacio B? 1, ¿vale? Por tanto, ¿cuántas ecuaciones implícitas necesitamos para definirlo? Bien, pues necesitamos n menos k igual a 3 menos 1 igual a 2. Dos ecuaciones implícitas tenemos que encontrar. Vale, igualmente podéis ver a ojo y si no lo veis a ojo podéis hacer los cálculos necesarios. Podéis ver que el vector 1, 1, 0, el vector de la base de B, satisface estas dos ecuaciones linealmente independientes entre sí, ¿no? Por un lado tenemos que z, la componente z, la componente z es igual a 0, y por otro lado tenemos que x menos y es igual a 0. Y estos son dos ecuaciones que satisfacen cualquier vector perteneciente a la clausura lineal del vector 1, 1, 0. Y de este modo tenemos ya calculadas las dos ecuaciones implícitas que definen B, ¿vale? Ya tenemos una forma implícita que nos define el subespacio B. Por lo tanto, dada la forma implícita del subespacio A y dada la forma implícita del subespacio B, la forma implícita del subespacio de intersección será la unión de ambos sistemas, ¿no? Ambas formas implícitas. Entonces tendremos tres ecuaciones, ¿de acuerdo? Tenemos x menos y más z igual a 0, x menos y igual a 0 y z igual a 0, ¿vale? Ahora quiero que os fijéis en estas tres ecuaciones, ¿no? Y ahora fijaos que estas tres ecuaciones no son linealmente independientes entre sí, sino que si sumamos la ecuación 2 más la ecuación 3, obtenemos la ecuación número 1, ¿vale? Entonces, tres ecuaciones linealmente dependientes entre sí para obtener unas ecuaciones implícitas linealmente independientes entre sí que nos definan unívocamente el subespacio de intersección, necesitamos eliminar una de ellas. Cuando eliminamos, pues vamos a eliminar la primera ecuación porque es la más complicada. Entonces nos quedamos con unas ecuaciones implícitas definitivas del subespacio de intersección que van a ser las ecuaciones x menos y igual a 0 y la ecuación z igual a 0. Cualquier vector perteneciente a la intersección de A con B va a satisfacer
simultáneamente estas dos ecuaciones implícitas. ¿Vale? Por último, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular una base del subespacio de intersección? Pues vamos a aplicar el procedimiento que hemos aprendido en el apartado 1.3 para pasar de una forma implícita a una forma paramétrica de un subespacio. Veamos en primer lugar la dimensión del subespacio de intersección, ¿vale? Entonces, la dimensión del subespacio de intersección será igual a n menos... Bueno, n menos... Aquí hay un error, ¿vale? No son ecuaciones paramétricas, son ecuaciones implícitas, ¿vale? Es n menos el número de ecuaciones implícitas, ¿vale? Que es igual a 2. Entonces, 3 menos número de ecuaciones implícitas necesarios para definir la intersección, que es 2, aquí hay un error, ¿vale? Nos da 1. Por lo tanto, la dimensión del subespacio de intersección será igual a 1, ¿vale? Entonces, para encontrar una base de la intersección de A con B, basta con encontrar un vector que cumpla simultáneamente ambas ecuaciones paramétricas. Un tal vector podría ser, por ejemplo, el vector 1, 1, 0. Y de este modo tenemos una base para el subespacio de intersección de A con B, el vector 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora pasemos a la unión de subespacios, ¿no? ¿Cómo definimos la unión de dos conjuntos cualesquiera A y B? Pues se define en matemáticas como aquel conjunto formado por aquellos elementos que pertenezcan o bien a A, o bien a B, o bien a ambos conjuntos al mismo tiempo. ¿Vale? La unión de dos conjuntos A y B se define con un símbolo que es una U, ¿vale? Es una especie de U un poco gorducha, un poco alargada, ¿de acuerdo? Es A unión B, ¿vale? Entonces tenemos ahí la anotación del enunciado de la definición, ¿vale? El símbolo. Y de la misma forma que hicimos con la intersección, vamos a preguntarnos si la unión de dos subespacios cualesquiera es también un subespacio. No lo demostraré formalmente porque no hay tiempo, pero la respuesta a esta pregunta es negativa. En general, la unión de dos subespacios vectoriales no es en general subespacio vectorial, ¿vale? ¿Cuándo será la unión de subespacios vectoriales un subespacio vectorial? Pues lo será si y solo si uno de los subespacios está contenido en el otro. Es decir, lo será si o bien A está contenido en B o B está contenido en A, ¿vale? Veamos esto con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos un conjunto A formado por los objetos perro, gato y pez. Y tenemos otro conjunto B formado por los objetos gato y vaca. La unión de A con B será igual al conjunto formado por todos los objetos que pertenezcan a ambos conjuntos simultáneamente. Entonces, tenemos que el conjunto unión estará formado por los objetos perro, gato, pez y gata y vaca, ¿vale? Todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, veamos un ejemplo con dos subespacios vectoriales, ¿no? Tenemos por un lado la clausura de los vectores 1, 0, 1, menos 1 y 0, 1, 1. Y por otro lado tenemos la clausura lineal del vector 0, 1, 1, ¿vale? Es evidente, en este caso, que el subespacio B es un subespacio contenido en A, ¿de acuerdo? Fijaos, el subespacio A lo podemos imaginar como un plano en R3 que contiene el vector 0, 1, 1, ¿vale? Y B lo podemos imaginar como la recta cuyo vector director es el vector 0, 1, 1. Evidentemente, la recta B está contenida en el plano A, ¿de acuerdo? En este caso, sí, ¿de acuerdo? En este caso, el subespacio unión de B con A será un subespacio, pero solamente porque B está contenido en A, ¿de acuerdo? Y este subespacio, ¿a qué será igual? Pues el subespacio unión, evidentemente, como se puede ver geométricamente, la unión de A con B será igual, coincidirá con el subespacio A, que es el subespacio más grande que contiene a B, ¿no? Por lo tanto, una base de la unión de A con B va a coincidir con una base cualquiera del subespacio A, ¿vale? Como son el mismo subespacio, van a tener las mismas bases y por lo tanto una base del subespacio unión será la base formada por los vectores 1, 0, menos 1 y 0, 1, 1. Vale, pues ahora vamos a pasar a la suma de subespacios. Vamos a definir de esa forma la suma de subespacios. Definimos la suma de dos subespacios cualquiera del K super M como el conjunto de todos los vectores que se pueden descomponer en la suma de un vector perteneciente al subespacio, primer subespacio L, y un vector perteneciente al segundo subespacio M. O dicho en otras palabras, es el conjunto de todos los vectores resultantes de
todas las sumas posibles entre elementos de L y de M, ¿vale? Misma pregunta, misma cuestión. Si tenemos dos subespacios cualesquiera, L y M, su suma es también un subespacio. Bien. El vector nulo, primera condición que se tiene que cumplir. Está presente en todos los subespacios y como 0 más 0 es igual a 0, entonces el vector 0 también va a pertenecer al subespacio suma. Bien. ¿Qué falta demostrar? Pues que si cogemos dos vectores cualesquiera u y v pertenecientes al subespacio suma, entonces para cualesquiera constantes, parámetros alfa y b, una combinación cualquiera de estos dos vectores pertenecerá también a la suma de L más M. Pues manos a la obra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos cada uno de estos dos vectores u y v y como pertenecen al subespacio, bueno, subespacio, no hemos demostrado que es un subespacio, como pertenecen al conjunto de todas las sumas posibles entre vectores de L y vectores de M, vamos a descomponer cada uno de estos dos vectores en la suma de un vector perteneciente a L y un vector perteneciente a M. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que hacemos ahí, ¿vale? Entonces, dada esta descomposición, dadas esas dos descomposiciones de cada uno de los dos vectores de L más M, vamos a reescribir, bueno, vamos a hacer ahora la combinación lineal de U con V, alfa con U más V por V, ¿vale? Vamos a combinar linealmente ambos vectores. Teniendo en cuenta estas descomposiciones, escribimos la combinación lineal en función de los vectores proyectados o las descomposiciones de cada vector sobre L y sobre M y reordenamos un poco la expresión, ¿de acuerdo? Es lo que hacemos ahí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues lo que se ve es que la combinación lineal de U con V, alfa por U más beta por V, se puede descomponer en la suma de dos vectores, ¿no? Por un lado tenemos un vector que es combinación lineal de U sub L y V sub L, ¿vale? Y por otro lado tenemos un vector que es combinación lineal de U sub m más V sub m. Es decir, tenemos un vector que está contenido en L y tenemos otro vector que está contenido en M, ¿vale? Conclusión, pues que si dos vectores cualesquiera pertenecientes a la... Si cogemos dos vectores cualesquiera pertenecientes a L más M, una combinación lineal cualquiera de estos dos vectores va a ser también descomponible en dos vectores, uno perteneciente a L y otro perteneciente a M. Conclusión, L más M es un subespacio vectorial para cualesquiera subespacios L y M, ¿vale? Y esa es la proposición que acabamos de demostrar y enunciamos aquí, ¿vale? Bueno, aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a aprender, ya hemos visto que toda suma de subespacios está en un subespacio, entonces ahora vamos a aprender a calcular sumas de subespacios. Supongamos que tenemos dos subespacios A y B, primero tiene como base, bueno, como una de sus bases, una base cualquiera, el conjunto formado por los vectores 1, 0, menos 1 y 0, 1, 1. Y otra base tiene como vector generador el vector 1, 0, 0, ¿vale? En general, dados estos subespacios, ¿cómo se puede obtener un sistema generador de la suma de estos subespacios? Pues muy fácil, uniendo sus bases, ¿de acuerdo? La unión de las bases de los subespacios cualesquiera nos da un sistema generador del subespacio suma. Entonces tenemos aquí que un sistema generador de A más B sería el conjunto formado por los vectores 1, 0, menos 1, 0, 1, 1 y 1, 0, 0. Atención, esto es un sistema generador, pero no tiene por qué ser una base, ¿vale? Vamos a comprobar si es una base. ¿Cómo hacemos eso? Pues por la definición de base, todo lo que tenemos que hacer es comprobar si es una familia libre o ver si es una familia ligada. Si fuese una familia ligada, no sería base, ¿de acuerdo? Hay varias formas de hacer esto, ¿no? Como lo que tenemos aquí es un conjunto de tres vectores de tres componentes, podemos calcular el determinante. Si el determinante es cero, entonces es familia ligada. Si es distinto de cero, entonces es familia libre. Bien. Aquí lo que se hace es plantear un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas sean los parámetros necesarios para obtener, mediante combinación lineal de los tres vectores, el vector nulo. Y lo que se hace es resolver este sistema y ver qué valores tienen que tener estas lambdas para obtener el vector nulo. Se ve que la única solución factible de este sistema homogéneo es la solución trivial, lambda sub 1 igual a lambda sub 2 igual a lambda sub 3 igual a 0. Conclusión, esos tres vectores, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, son linealmente independientes.
Por lo tanto, sí es base de A más B, ¿de acuerdo? Perfecto. En caso contrario, ¿qué pasaría si nos saliese que estos tres vectores formasen una familia ligada? Pues en ese caso tenemos que aplicar el procedimiento ya visto para convertir un sistema generador ligado en una base, disculpad, que es, eh, que es eliminar vectores que sean linealmente dependientes de otros vectores del subconjunto hasta quedarnos con un conjunto formado por vectores linealmente dependientes entre sí. El conjunto que obtendríamos sería una familia libre, que además sería base de aquí hay un error, ¿vale? Sería base de... bueno, no hay un error, perdonad. El conjunto resultante sería base de A más B y los vectores eliminados, ¿vale? Formarían una base de A intersección B. Por lo tanto, si nos preguntasen cuál sería, eh, cuál sería una base de A más B y una base de A intersección B, simultáneamente podríamos obtener ambas bases, eliminando vectores de un sistema generador. Obtenemos por un lado la base de A más B y por otro lado los vectores eliminados nos determinan nos determinan una base cualquiera de subespacio intersección, ¿no? Matamos dos pájaros de un tiro. Bien, suma directa de subespacios, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos dos subespacios vectoriales de K super n, a los que denotamos L y M, ¿de acuerdo? Si su intersección es igual al conjunto formado por el vector nulo, es decir, si la intersección de dos subespacios vectoriales cualesquiera nos da el subespacio nulo, decimos que su suma es directa. Y en este caso, cuando escribamos la suma de los subespacios L y M, si su intersección es igual al subespacio nulo, como consecuencia su suma fuese directa, denotamos su suma mediante un símbolo, que es un símbolo más con un circulito, ¿vale? Ahora, aquí se denotan ejemplos de subespacios en R3 que forman suma directa, ¿no? Son todos ellos subespacios cuya intersección es igual a subespacio nulo. Es decir, son subespacios cuya intersección son subespacios, digamos, que el único vector de R3 que simultáneamente está en un subespacio y en otro subespacio, en L y en M, es el vector nulo, ¿no? Por ejemplo, imaginad que tenemos dos rectas que pasan por el origen de coordenadas cartesiano no coincidentes, ¿no? ¿Cuál es el único punto que tendrían en común estas rectas? Pues el punto de corte, que es el punto 0, 0, 0. Por otro lado, imaginad que tenemos un plano que corta el origen de coordenadas y una recta que pasa por el origen de coordenadas, ambos no coincidentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el único punto que tendrían en común? El punto 0, 0, 0. Y ahora imaginad tres rectas que pasan por el origen no coincidentes, ¿no? Pues igualmente, ¿cuál sería el único punto, el único vector que tendrían en común estas tres rectas? El 0, 0, 0. Bien, aquí vamos a ver este concepto con un ejemplo. Dos bases, tenemos la base en un subespacio A, la base en un subespacio B, son los mismos subespacios con los que hemos trabajado en el ejemplo anterior. Su suma es igual a la clausura lineal de la unión de las dos bases, de la base de A y de la base de B, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a preguntarnos si forman suma directa A con B, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué hay que comprobar para ver si A y B forman una suma directa? Si su suma es directa, comprobar si su suma es directa. Pues todo lo que hay que ver es si su intersección es igual al vector nulo. O sea, perdón, no es el vector nulo, su intersección es igual al subespacio nulo, al conjunto que únicamente contiene el vector nulo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues calculando las ecuaciones implícitas del subespacio A, del subespacio B, ¿vale? Para así calcular las ecuaciones implícitas de su intersección y ver de las ecuaciones implícitas de su intersección, ver cuál es la dimensión del subespacio intersección, ¿vale? Que tiene que ser igual a cero, porque la dimensión del subespacio nulo es cero, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, por un lado tenemos la ecuación implícita de A, ¿vale? A tiene dimensión 2, 3 menos 2 es igual a 1, hay una única ecuación implícita. Necesitamos simplemente una ecuación implícita para definir A, y esa ecuación es, por ejemplo, la ecuación x menos y más z igual a 0, ¿vale? Bien.
Ecuaciones implícitas de B. B tiene dimensión 2, 3, perdón, tiene dimensión 1, por lo tanto 3 menos 1 igual a 2. Necesitamos dos ecuaciones implícitas que evidentemente son igual a 0 y z igual a 0, ¿vale? Ahora, intersección de A con B. ¿Cuáles son las ecuaciones implícitas del subespacio intersección? Pues son la unión de estas tres ecuaciones, ¿no? X menos y más z igual a 0, igual a 0 y z igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a resolver este sistema de ecuaciones, ¿vale? Para comprobar comprobar qué valores tienen las componentes de los vectores que pertenecen a la intersección de ambos subespacios, de A con B, ¿no? Ahora, si la intersección fuese, o sea, si el único vector que perteneciese a ambos conjuntos simultáneamente fuese el vector nulo, entonces si resolviésemos este sistema de ecuaciones, x y z tendrían que ser iguales a cero y esta solución, que es la solución trivial del sistema, debería ser la única solución factible del sistema, ¿no? Entonces, resolvemos estas tres ecuaciones implícitas como si fuese un sistema de ecuaciones y obtenemos que la única solución posible de este sistema es la solución que tiene x igual a cero y z igual a cero como valores de las incógnitas, ¿no? Bien. Por lo tanto, ¿cuál es el único vector que pertenece simultáneamente a A y a B? El vector nulo. Bien, por lo tanto, se cumple la condición que se tiene que cumplir para que A y B formen suma directa y a dicha suma la denotaremos por A símbolo de suma con un circulito B, ¿de acuerdo? Si los subespacios son forma suma directa, recordad la suma, cuando escribamos la suma de estos dos subespacios, la denotaremos mediante este símbolo, ¿de acuerdo? Bien, pues bueno, es posible comprobar, ¿vale? No lo vamos a hacer por tiempo, ¿vale? Pero es posible comprobar que si dos subespacios forman suma directa, cualquier vector que perteneciese a la suma directa de los dos subespacios tiene una descomposición única en suma de dos vectores de L y M. O dicho de otra forma, ¿no? Si dos subespacios forman suma directa, entonces la descomposición de un vector que perteneciese a la suma directa de ambos subespacios, un vector cualquiera perteneciente a esta suma directa, solamente podría descomponerse de una manera en suma de dos vectores de L y M. O sea, existen únicos vectores en L y en M cuya suma sea igual a un vector determinado del conjunto suma directa, del conjunto de la suma directa de L más M. Y viceversa, ¿no? Si todo vector de L más M tiene descomposición única, en suma de dos vectores de L y de M, entonces L más M forma suma directa. Esto solamente lo voy a anunciar, no lo voy a demostrar formalmente, aunque es posible, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tenemos esta proposición que es la proposición de caracterización de suma directa, que nos da una condición que se tiene que cumplir necesaria y suficiente para que dos subespacios formen suma directa, ¿de acuerdo? Dados dos subespacios vectoriales de K super n, la suma L más M es directa si y solo si para todo vector U perteneciente a la suma de L más M existen dos vectores únicos, uno perteneciente a L y otro perteneciente a M, tales que su suma nos da el vector U, ¿vale? Y ahora decimos que vamos a decir que, definición, si dos subespacios, tenemos dos subespacios L y M, ambos pertenecientes al espacio de vectores K super M. Y la intersección de estos dos subespacios es igual al subespacio nulo y su suma cubre todo K super n, es decir, la suma de estos dos subespacios, la suma directa de estos dos subespacios L con M es igual a K menos M, N, ¿cierto? Coincide con el espacio vectorial K menos N, entonces decimos que los subespacios L más M L y M, perdón, son suplementarios, ¿de acuerdo? Definición de subespacio suplementario. Subespacios cuya intersección es igual al subespacio nulo, es decir, que forman directa, y cuya suma cubre todo el espacio de vectores K super n. Es decir, que cualquier vector perteneciente a K super n se pueda descomponer en suma de un vector perteneciente a L y otro vector perteneciente a M. Y además que esta descomposición fuese única, ¿no? Debido a que forma suma directa.
Ejemplos de dos subespacios que son suplementarios en R3, ¿vale? Dos ejemplos. Pues imaginad, tenemos un plano que pasa por el origen de coordenadas y tenemos otra recta que pasa por el origen que no es coincidente con el plano, ¿de acuerdo? Los dos subespacios, evidentemente, ya lo hemos hecho antes, formarían una suma directa y además sucede que tenemos un plano que tiene dimensión 2. Tenemos una recta que tiene dimensión igual a 1 que no coincide con el plano, ¿no? Entonces, ¿sería posible descomponer cualquier vector de R3 suma de un vector del plano más un vector de la recta? Sí, es posible y además esta descomposición es única, por lo tanto se trata de dos subespacios suplementarios. Bien, y ahora suponed que tenemos tres rectas cualesquiera que pasan por el origen de coordenadas de R3, el origen de coordenadas cartesiano, que no son coincidentes entre sí. Igual, ¿de acuerdo? Cualquier vector de R3 se puede escribir como, se puede descomponer en la suma de tres vectores pertenecientes a estas tres rectas. Y además la descomposición es única, ¿vale? La descomposición sería única, ¿vale? Por lo tanto, estos son tres rectas, tres subespacios, ¿no? Un subespacio para cada recta, que serían suplementarios en R3, ¿no? Su suma directa llena todo el espacio de R3 y su intersección es igual al subespacio nulo. Bien, vamos a ver estos conceptos con un ejemplo. Supongamos que tenemos dos subespacios A y B. El primero está engendrado por la base 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, dimensión 2. El segundo está engendrado por la base 1, 0, 0, dimensión igual a 1, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora, ¿cuál sería un sistema generador de la suma de A y B? Pues sería el conjunto formado por los vectores 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, ¿vale? Bien, ¿este sistema generador es familia libre o familia ligada? Bueno, se puede comprobar fácilmente que estos tres vectores forman una familia libre, por lo tanto son linealmente independientes y tenemos que es una base del subespacio suma de A con B, ¿de acuerdo? Bien, además la intersección de estos dos subespacios es nula, ¿de acuerdo? Y esto, una forma de comprobarlo, pues sería simplemente, en este caso, que es muy sencillo, podríamos ver que el vector 1, 0, 0 no está contenido en el plano engendrado por los vectores 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, ¿vale? Sería un vector generado de una recta que no está contenido en A, ¿vale? Y por lo tanto, su intersección es nula. Y al ser su intersección nula, forman suma directa y por tanto podemos denotar la suma de A con B con el símbolo que ya nos es familiar de la suma con un circulito, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos visto que A y B forman suma directa, vamos a saber si son suplementarios, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Pues tenemos que comprobar que la dimensión, simplemente comprobar que la dimensión del subespacio suma, de la suma directa de A con B, sea igual a 3. Y ya está, ¿vale? ¿Por qué 3? Porque 3 es el número de componentes de los vectores contenidos en la suma de A con B, ¿de acuerdo? Bien, y por lo tanto, si su dimensión fuese 3, pues entonces la suma de A con B sería igual a R3, ¿de acuerdo? Y podríamos expresar cualquier vector de A de R3 como suma de dos vectores, uno en A y otro en B. Y además que la descomposición fuese única, pues son dos subespacios que forman suma directa, entonces la descomposición sería siempre única, ¿de acuerdo? Bien. ¿Es 3? ¿Es igual a 3 la dimensión de la suma directa de A con B? Pues sí. ¿Por qué? Porque una base cualquiera va a tener tres elementos, ¿no? Hemos calculado una base que tiene tres elementos, de A más B, por lo tanto, sí, dimensión igual a 3, y se concluye que su suma directa es igual a R3 y por lo tanto, sí, son subespacios suplementarios. Bien. Vale, claro, por todas las proposiciones que hemos visto anteriormente, si nosotros cogemos dos subespacios L y M, estos dos subespacios son suplementarios en K super M, en K super N, entonces se tiene que todo vector de K super N se puede descomponer de forma única como suma de un vector en L y otro vector en M, ¿vale? Es posible descomponerlo y además la descomposición es única, ¿sí? Pues ahora vamos a acabar este capítulo y vamos a acabar esta sección y con esto terminamos el tema 1, el primer tema, con la relación de Grassmann.
Bien. Entonces, esto es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si tenemos los subespacios L y M, cada uno con una base determinada, ¿no? Tenemos una base B sub L, otra base B sub M, se tiene que la unión de las bases es un sistema generador de subespacio suma, aunque no necesariamente base. ¿Cómo podemos convertir ese sistema generador en una base? Pues eliminando vectores hasta obtener una familia libre. Eliminando vectores que sean linealmente independientes de otros vectores del sistema generador, ¿no? Del conjunto. Bien, también hemos visto que la unión de bases de subespacios sería base de la suma si y solo si su intersección fuese nula, ¿no? Si unimos las bases y el sistema generador obtenido fuese una base, ¿m? Entonces eso es equivalente a decir que la intersección de ambos subespacios es nula, ¿vale? Si dos subespacios tienen intersección nula, una unión de dos bases cualesquiera de ambos subespacios serían una base de, eh, de dicho subespacio. Todo esto lo hemos discutido ya, ¿de acuerdo? Y estas son ideas que vienen recogidas en la relación de Grassmann, que simplemente es una suma que relaciona las dimensiones del subespacio suma de L con M, la dimensión de cada uno de esos dos subespacios y la dimensión de la intersección de L con M, ¿no? Entonces, no vamos a demostrar esta relación, simplemente la vamos a enunciar y esa relación la tenemos aquí enunciada en esta proposición, ¿no? Dados dos subespacios vectoriales, cualesquiera L y M, del espacio de vectores K super N, se tiene que la dimensión de la suma es igual a la dimensión de L más la dimensión de M menos la dimensión de la intersección de L con M. ¿Bien? Entonces, véase que si la intersección de L con M fuese igual al subespacio nulo, es decir, si L y M formasen suma directa, entonces se tiene que la dimensión de la suma directa de L con M es igual a la dimensión de L más la dimensión de M, ¿vale? Si tenemos varios subespacios y su suma es directa, es decir, si la intersección de los subespacios es igual al subespacio nulo, entonces la dimensión de la suma de los subespacios será igual a la suma de las dimensiones de cada uno de los subespacios. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver en los ejemplos anteriores, vamos a comprobar que se cumplen que todos estos ejemplos cumplen la relación de Grassmann, ¿no? Entonces, del ejemplo anterior, teníamos la base de A, una base de un subespacio A y una base de un subespacio B. A y B hemos visto que formaban suma directa, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que la dimensión de A es igual a 2, ¿no? La dimensión de B es igual a 1. La dimensión de la suma directa de A con B es igual a 3. Y la dimensión de la intersección es igual a 0, ¿vale? ¿Por qué es igual a 0 la dimensión de la intersección? Pues, repito, ¿no? Gráficamente en este ejemplo se puede ver el vector 1, 0, 0 no está contenido en el plano engendrado por los vectores 1, 0, menos 1 y 0, 1, 1. Vale, pues ahora aplicamos la relación de Grassmann y tenemos que 2 más 1 menos 0, es decir, la dimensión de A más la dimensión de B menos la dimensión de la intersección, nos da 3, que es la dimensión del subespacio suma. Por tanto, se cumple Grassmann. Otro ejemplo diferente. Tenemos un subespacio A definido como la clausura lineal del vector 1, 0, menos 1 y 0, 1, 1. Y tenemos B definido como la clausura lineal del vector 1, 2, 1, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la dimensión de A? 2. ¿Cuál es la dimensión del subespacio B? 1. ¿Cuál sería un sistema generador del subespacio suma? Pues el subespacio formado por bueno, el subespacio, perdón, el conjunto formado por la unión de los tres vectores. Bien. La unión de las dos bases, ¿vale? Sin embargo, este sistema generador no es base. ¿Por qué? Pues porque, como podéis comprobar, x sub 3 se puede obtener como x sub 1 más dos veces x sub 1, ¿vale? ¿Cómo cómo podríamos obtener una base del sistema generador bueno, perdón, una base de A más B? Pues eliminando x sub 3, por ejemplo, ¿no? Y en este caso obtendríamos una base de subespacio A más B, ¿no? Tendríamos la base formada por los vectores 1, 0, 1, 1, 0, menos 1 y 0, 1, 1, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál sería la dimensión del subespacio suma? 2, ¿vale? Y bueno, pues ahora vamos a calcular la intersección de A con B, ¿vale? Bueno, he contado ya que los vectores eliminados durante este proceso de convertir el sistema generador en una base, los vectores eliminados formarían una base de subespacio intersección, o un sistema generador de subespacio intersección, ¿vale? Entonces, podríamos concluir que el vector 1, 2, 1
es base de la intersección de A con B, ¿vale? Pero bueno, si podemos también calcular una base de la intersección de A con B con el método que hemos visto al inicio del apartado, ¿no? Calculando ecuaciones implícitas de A y de B y uniendo sus ecuaciones implícitas, ¿no? Las ecuaciones implícitas de ambos subespacios, ¿no? ¿Cuál sería una ecuación implícita del subespacio A? Pues la ecuación x más y menos z igual a cero, ¿no? Bien. Esto es una ecuación implícita que caracteriza el subespacio A. Ahora, buscamos las ecuaciones implícitas que caractericen B. Pues 2x menos y igual a cero y x menos 2z igual a cero, ¿no? Entonces, si es muy fácil comprobar que estas son las ecuaciones implícitas de A y B respectivamente. Simplemente cogéis los vectores de las bases de A y B y ves que cumplen estas ecuaciones, ¿no? Bien. Ahora, fijaos que si a la ecuación 2 le restamos la ecuación 3, obtenemos dos veces la ecuación 1. Bien, por lo tanto, tenemos dos ecuaciones que son linealmente independientes, eliminamos una de estas ecuaciones y nos queda el sistema formado por las ecuaciones implícitas 2x menos y igual a 0 e y menos 2z igual a 0. Bien, por lo tanto, ¿cuál sería la dimensión del subespacio intersección? Pues sería 3 menos 2 igual a 1, dimensión igual a 1, y ahora comprobamos que se cumple Grassmann. Entonces, dimensión de A igual a 2, más dimensión de B igual a 1, menos dimensión de la intersección igual a 1, igual a 3. ¿Vale? No, perdona. Aquí hay un error, ¿vale? Es 2. Es intersección de... a ver, intersección de A, que es 2, más intersección de B, que es 1, menos intersección de, perdón, más dimensión de A, que es 2, más la dimensión de B, que es 1, menos la dimensión de la intersección, que es 1, nos da 2. Es igual a 2. ¿Y 2 qué es? Pues es la dimensión del subespacio suma, de A con B. ¿Vale? Bien. Pues ya con esto hemos acabado toda la teoría del tema 1. Acabamos este apartado con un pequeño resumen de la sección. Hemos visto que la intersección de subespacios es siempre subespacio, la unión lo es si solo si los subespacios están anidados, es decir, si uno está contenido en otro. La suma de subespacios también es otro subespacio, siempre subespacio. Si la intersección de dos subespacios contiene únicamente el vector nulo, se dice que forman suma directa. Si, dado dos subespacios que forman suma directa, su suma directa llena todo el espacio Rn o Cn, entonces se dice que son suplementarios y hemos visto que la dimensión de la suma de subespacios es igual a la suma de sus dimensiones, a la suma de las dimensiones de cada subespacio, menos la dimensión de la intersección, ¿no? La relación de Grassmann. Pues con esto acabamos el apartado 1.4 y acabamos poniendo la teoría del primer tema de esta asignatura.